Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Texto, o su nombre corto, SPATEXTO, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta es la segunda sesión del semestre 2025-2 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales, y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y, por supuesto, abrir el diálogo entre los presentes lingüistas, estudiosos y antropólogos de las lenguas. Bien. Este seminario es coordinado por el área de lingüística antropológica del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y contamos con la invitación también de la doctora Lilian Guerrero del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en virtud de que tenemos un proyecto vinculado, una vinculación institucional de un proyecto colectivo sobre el estudio del espacio financiado por el Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. En este momento le doy la palabra a la doctora Glenda Lizárraga, quien presentará a nuestro invitado el día de hoy, y ella a su vez le dará el turno a la maestra Carla Villar para indicarnos la dinámica de la sesión del día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Gracias, Gaby. Hola, buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos a la segunda sesión del 2025-2 de nuestro seminario favorito. Estamos muy contentas, muy emocionadas el día de hoy por escuchar al invitado tan especial que tenemos. Y bueno, pues yo tendré el gusto de presentarlo ante todos ustedes. Octavio León Vázquez es maestro y doctor en lingüística indoamericana por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESA Ciudad de México, en la línea de lingüística antropológica. Sus principales áreas de investigación son la fonología, tonología y la antropología lingüística, particularmente en el mixteco de Yucuquim. Además de la investigación, también ha desarrollado una trayectoria docente por la cual ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría, también en temas de lingüística, pero también de pedagogía y de cultura de paz. Y además de su labor en la investigación académica, ha tenido diferentes cargos comunitarios en su pueblo natal, Yucuquimi de Ocampo, en Oaxaca. También otra cosa que nos gustaría resaltar de la trayectoria del doctor León Vázquez es que él es un activista y gestor cultural muy comprometido con el desarrollo comunitario, con trabajo sobre el desarrollo de escritura en lenguas mixtecas, en Tunzabí. A la par, también ha desarrollado varios materiales para la difusión de su lengua, tales como pósters, libros, apps, por ejemplo, Mixteco App, páginas web, videos, entre otras promocionales digitales. Actualmente tiene el cargo de director de investigación, docencia y documentación del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, y entre algunas de sus investigaciones podemos mencionar implementación de un proyecto de lectoescritura para jóvenes hablantes nativos del Tunzabí, Químido Campo, Oaxaca, en Ichantecolotl, número 35, que salió el año pasado publicada. O sus tesis, la de maestría titulada Sandy Tonal en el Mixteco de Yucuquímido Campo, Oaxaca, y habla ritual del Mixteco de Yucuquímido Campo, el paralelismo en la herencia de tierras. Es verdaderamente un privilegio tenerlo el día de hoy porque va a hablar de un tema del que poco se sabe y que además, bueno, siendo él miembro de la comunidad, pues va a ser muy revelador que tenga que escucharnos. Yo me siento muy entusiasmada. Así que sin más, le doy la palabra a la maestra Carla para que nos explique la dinámica y podamos continuar con la sesión. Gracias por por aceptar la invitación, Octavio. Muchas gracias, Glenn. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, vamos a dar comienzo ahora sí, antes de cederle la palabra al doctor Octavio León. La dinámica, como nos la sugirió el mismo ponente, es que primero vamos a escuchar toda la ponencia
y al final abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, pues los invitamos a que estén muy atentos y que vayan anotando todas sus dudas, sus comentarios y observaciones para que podamos tener un diálogo pues rico, ¿no? En un tema tan interesante como el que se nos va a presentar. Entonces, bueno, pues sin más, yo le cedo la palabra al doctor Octavio León y pues cualquier cosa podemos, me la puede comunicar por acá si necesita hacer una pausa, cualquier requerimiento. Muchas gracias y adelante, le cedo la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Pues primeramente un agradecimiento por la invitación a al seminario para poder compartir un poco de lo que he realizado en, en el Mixteco del Yucuquí Ocampo, ¿no? Que es esta presentación se basa más que nada en la investigación que realicé en la tesis doctoral, que igual con mucho gusto puedo proporcionarla para que también pues hay algunos elementos que quedan a flote, que a lo mejor igual ahí se puede consultar con todos ustedes y pues igual o más información de lo que voy a presentar. El tema que voy a hablar es sobre el habla ritual del Mixteco de Yucuquín Ocampo, de estas partes de los elementos culturales y lingüísticos que podemos encontrar en lo que es eh, el habla ritual, ¿no? Y bueno, más que nada, pues para esta presentación, la estructura está contemplada de la siguiente manera. Eh, Empezaré con un poco de los objetivos, generalidades de la lengua usable, ¿no? De la situación actual también que está dentro de la comunidad, un poco de la tipología de los géneros de habla, y a centrarme en el habla actual, también sobre los elementos culturales y lingüísticos que tiene el Mixteco de Yucuquimi y la estructura interna del habla ritual, ¿no? Lo que lo hace, lo marca como un género de habla distinto al habla común, como es el marco de inicio y final, algunos léxicos específicos, ¿no? Morfemas amortiguadores, tonos que están ahí también, que son tonos prosódicos, ¿no? El uso de honoríficos, tanto gramaticales, léxicos, entre otros, ¿no? También la parte de la estructura como el habla pausado, paralelismo y gestos. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Lo que pretendo para esta presentación es poder presentar esas características del habla actual que en la lengua se conoce como usado. Bueno, la investigación que he desarrollado parte desde el mixteco, esta lengua tomangue, que conjuntamente con el yucateco, triqui, forman parte de la rama mixtecana. Entonces, como tiene estas características, ¿verdad?, que comparte las lenguas otomangues, como el tono, el contraste de vocales nasales y orales, entre otras cosas. Y bueno, básicamente la investigación se basó o se ha desarrollado en la Mixteca, que es área geográfica cultural que se encuentra en el estado de Puebla, Guerrero y Oaxaca, ¿no? Entonces, la comunidad donde se centra la investigación es Yucuquimi de Ocampo. Yucu es cerro, Quimi, estrella. Entonces, en mixteco es el Yucuquimi, que se traduce como cerro de la estrella o cerro de las estrellas, ¿no? Es un pueblo grande, hay más o menos como 2.433 habitantes, de los cuales el 95-98% son hablantes activos del mixteco, ¿no? Igual por procesos de migración hay muchos hablantes de mixteco de Yucuquini en Estados Unidos y en Ciudad de México. Igual es una lengua de uso cotidiano, y pues además de que se habla en esta comunidad de Yucuquini, se habla en otras 5 comunidades, ¿no? Entonces, un total a lo mejor de unos 5.000 hablantes de esta variante dialectal. Y pues lo que comentaba más o menos, la comunidad se encuentra en esa partecita del Punto Rojo, ¿no? Hay otras comunidades vecinas, ¿no?, que también hablan mixteco, a lo mejor con otras características de su variedad dialectal, ¿no? Pero hay algunas cosas que comparten. Y bueno, algo rápido, presento un poco de los sonidos del mixteco de Yucuquini.
en esta parte, ¿no? De la Mixteca Baja, de la región de la Mixteca Baja, donde algunas variantes del Mixteco, donde se registra una vocal U, ¿no? Como algo muy característico de esta variante. Es una variante del Mixteco que tiene 3 tonos y sigue ciertos órdenes muy tipológicos de las lenguas mixtecanas. Bueno, como comentaba hace rato, ¿no? El mixteco de Yucuquini es una lengua de uso común, ¿no? Se escucha el mixteco desde una conversación casual en la calle, en el trabajo, en los servicios públicos, ¿no? En el ayuntamiento, fuera de los salones de clase, también en el transporte público, ¿no? Los anuncios, también hay anuncios en mixteco, juegos, ceremonias, entre otras actividades. Entonces es una lengua muy viva y hasta ahora puedo decir que como el 80% de los habitantes de Yucuquimi tienen como primera lengua el mixteco. Bueno, esto también hace que se puedan estudiar otras áreas, ¿no? de lo que es la lengua y pues también desde hacer estudios fonéticos, fonológicos, morfológicos y también la parte del estudio de lo que es arte verbal, ¿no? De estos elementos como las canciones, las poesías, ¿no? Chistes, cómo dan consejos, el juego de las palabras. Hay algo muy importante también que son los arrullos, ¿no? El habla dirigido a los niños y en el cual me centraré ahorita en el habla virtual. Entonces, pues todo este arte que poseen las lenguas originarias, pues de alguna manera, Yucuquini, en el Mixteco de Yucuquini se puede investigar. Bueno, algo importante que se puede mostrar de esta riqueza de las lenguas originarias y en este caso del Mixteco de Yucuquini es esta relación, ¿no? cultural con la parte lingüística. En pantalla muestro diversas formas de lluvia, ¿no? Ahí son algunas, pero en general hay como 30 formas, 25 formas de decir lluvia en Mixteco, ¿no? Tipos de lluvia, por ejemplo, Tautachi, Taoyao, Taoyuyo, Taondi, ¿no? Taoni, por ejemplo, que hay siempre esta conexión de los elementos culturales y cómo hay esta clasificación también en las lenguas originarias. En este caso, pues, como la cultura mixteca está muy conectada con lo que es la lluvia, ¿no? Un sabi, significa lengua de la lluvia. Entonces, esto también lo podemos ver en esta conexión de los elementos culturales y los elementos lingüísticos. Y justamente creo que esta parte de la categorización, ¿no? También se puede ver en el habla, ¿no? En Yucuquimi se registran 17 géneros de habla, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los hablantes identifican un habla bueno, un habla elegante, retórico, florecido, ¿no? Bonito, con estas traducciones como habla sabrosa, habla seria, habla mala, ¿no? Y habla volteada, por ejemplo, habla infantil, y lo más fuerte o que desde la investigación podemos decir que tiene una estructura muy completa, en este caso es el habla actual, bueno, igual el habla infantil, entre otras, ¿no? Y pues esto muestra también de que no solo hay una forma de habla, ¿no? que a veces pensamos, sino que en realidad, en este caso, en el Mixteco de Yucuquini puede mostrar diferentes géneros de habla que pueden ser clasificados desde la noción de los hablantes o desde una estructura en su uso, en su estructura, más que nada pues, gramatical también, ¿no? Que son datos que vienen a proporcionar. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Esta relación de la clasificación siempre es como una relación de cómo hablarle a los niños, ¿no? Cómo hablarle a la persona mayor, cómo hablar en una situación de varias personas, ¿no? Entonces, se puede mostrar esta relación del juego de habla también, lo que representa el arte verbal. Y bueno, la tipología de la clasificación que les mostré hace rato se puede observar actualmente en el Mixteco de Yucuquimi, ¿no? Sin embargo, son algunos datos también que recogieron
algunos investigadores como Alvarado en el año de 1593. Él en una parte, ¿no?, habla sobre estas formas de cómo los hablantes del mixteco en aquella época clasificaban su habla, ¿no?, como, bueno, aquí dicen dulces palabras, o dufuguano, que es como palabras buenas, palabra elegante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos en una parte mencionan sobre este registro que es Sau, ¿no?, que se asimila a lo que Intentar hacer el ahora sí de Yucutimi se conoce como Sau, ¿no?, que se refiere a un habla, un discurso, un sermón, ley y consejo, ¿no? Entonces, algo también que tiene que ver con la parte de la relación de los códices también que podemos ver en otros estudios. Y bueno, el habla ritual, lenguas mesoamericanas, no solo aparece en el mixteco, ¿no? También aparece, hay estudios en el zapoteco, como Libana, en el náhuatl también, en el matlacinca, como Chuyatá, ¿no?, en el maya, en el chatino, entre otras lenguas. Entonces, de estas áreas, ¿no?, que vienen a marcar también de que el habla ritual posiblemente esté en todas las lenguas, o que sí haya un registro formal, ¿no?, de cómo hablar, por ejemplo. Y bueno, pues justamente el habla ritual, en algunos casos son palabras especiales, una estructura especial que se ha hecho, ¿no? Entonces, varias investigaciones ya se han realizado en el Mixteco sobre este registro ritual. Y bueno, ya para centrarme, el Tunsao, ¿no?, es habla ritual. A lo mejor no hay una traducción así como tal, ¿no? Solo lo conocemos como un habla especial, ¿no?, que se utiliza en ciertos espacios. Y justamente el Tunsao se caracteriza más que nada por ser un medio formal, ¿no?, para dialogar, para acordar, para informar, para pedir, para sugerir, aconsejar, proponer y negociar dentro de lo que es esta sociedad mixtecana de Yucuquín, ¿no? Y también tiene una función social y política, ¿no?, que enmarca pues estas actividades tan importantes en la vida social y cultural. Por ejemplo, si hay cambio de autoridad, se utiliza el habla ritual, ¿no? A lo mejor si alguien quiere pedir un favor, ¿no?, para que sea padrino, para que sea apoye en una fiesta, lo hace a través de este habla ritual, ¿no? Entonces es todo lo que representa una forma formal, ¿no?, para el diálogo en el mixteco. Y para que el Tunsao se pueda ser ejecutado, se requiere de un performance, ¿no? Esta forma en la posición desde cómo se sientan las personas, desde el tipo de cambio de voz, por ejemplo, y toda la formalidad que representa, ¿no? Que dentro del habla ritual, pues no puedes reírte, no puedes gritar fuerte, no puedes hacer otras actividades, sino que lleva un momento de seriedad, ¿no? Y pues en la parte ya de la estructura de este habla actual de Tunsao, siempre tiene un marco de inicio y final. Más adelante lo explico. Y también tiene léxicos específicos, morfemas amortiguadores, ¿no?, para que el mensaje no sea tan directo, sino que hay unas partículas que hacen que la información sea de alguna manera más suave. También se encuentran algunos tonos, hay uso frecuente de honoríficos, ¿no? El habla también es muy pausado, ¿no?, en esta parte del silencio, y se puede encontrar paralelismo, disfrazismos, metáforas y otras cosas. Bueno, el Tunsao, ¿no?, como comentaba, puede presentarse en solo ciertos espacios, ¿no?, como una ceremonia para pedir permiso a la tierra, para sembrar, en una despedida de puntos, el matrimonio, ¿no?, el evento, en la parte de cambio de autoridades, en la parte de cuando se inicia o termina una casa, cuando se entrega mensajes o cuando se pide la lluvia, ¿no? Entonces son algunos de los espacios donde se lleva a cabo habla ritual. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Siempre hay una relación del habla ritual con lo que hay alrededor, con lo que hay en el contexto, contorno, ¿no? Es el momento en que las personas empiezan a sembrar,
al momento de cortar un árbol, al momento de llamar al viento. También hay ciertas formas, cantos, para llamar al viento, al momento de llamar o calmar la lluvia también, ¿no? Hay ciertas partes donde se utiliza el habla ritual, entonces siempre está muy vinculado con lo que es la cosmovisión del pueblo mixtecano, más allá de lo que representa el habla ritual como algo muy formal, ¿no? Sino que también sirve para otras formas, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Más que nada es una forma para dialogar, acordar, informar, pedir, sugerir, aconsejar, proponer y negociar, ¿no? Dentro de este habla registro ritual, por ejemplo, hay una parte donde las personas se dicen, Itata de que seas la flor siempre viva en mi casa, que viene también dentro del habla ritual. Hay conceptos, hay palabras, ¿no? Que siempre hacen noción a la flora, la fauna del lugar, ¿no? En este caso, Itanumi, que es flor de mayo, que representa como, ellos dicen, es el testigo, ¿no? De que hay un habla, que hay un habla formal, hay un diálogo, ¿no? Entonces, en ciertos eventos. Y bueno, también el habla ritual está relacionado mucho con lo que es, eh, por ejemplo, esta cosmovisión de los animales, del jaguar, el zorro, por ejemplo, ¿no? El coyote, el águila, ¿no? En una de las entrevistas, uno de los señores dice que era como esta persona, que es el sabio de habla ritual, ¿no? Que cuando iba a pedir pues un favor, ¿no? Dice que utilizaba la estrategia del jaguar, ¿no? Porque el jaguar representa un animal ancestral, es un vínculo con la parte de la calma, el respeto y la medición, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha relación entre este habla ritual y lo que es el contexto cultural. Y bueno, en realidad el habla ritual, no todas las personas del pueblo lo pueden ejecutar, lo pueden realizar, ¿no? Desde niños sabemos que las personas mayores hablan Tunuzao, ¿no? Pero que nosotros no entendemos hasta cierta edad, ¿no? Porque es un registro de alguna manera restringido, ¿no? Y pues más que nada hay dos figuras aquí dentro de la comunidad que son como los expertos en este habla, que son los Bato o Bado, ¿no? Que son como embajadores o voceros que representan una familia, una persona, entre otras cosas. Y también el Cuscua, ¿no? O Cusacua, que es como el representante que puede ser de la comunidad, del barrio, de la familia o del linaje, ¿no? Que es la persona que es como la experta en este registro. Y bueno, el habla ritual, como tal, algo que lo hace diferente del habla común, cotidiano del mixteco de Yucuquini, es que tiene este marco de inicio y final, ¿no? También tienen léxicos específicos, lo que comentaba hace rato, ¿no? Y pues voy a explicar un poco cada uno de ellos. Cuando se empieza a habla ritual, dicen unanco o junco, ¿no? Que se puede traducir como que así sea o que así se empezará a vivir, ¿no? Que esta marca tienes un anco es un marco que viene a abrir que todo lo que se vaya a hacer en el diálogo va a ser habla ritual, hasta que la persona o la otra persona que está en la conversación o las que están en la conversación digan un anco, ¿no? Ahí es donde se cierra habla ritual. Entonces tiene este marco de inicio donde dice, aquí empieza el habla ritual y todo lo que está o que empiece va a ser habla ritual hasta que termine con la palabra Hunanco y después pueden hablar común, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí muestra un poco de la parte de la investigación del Hunanco Tarno, Hunanco Tata, Hunanco que así sea señor, que así sea tío, ¿no? Entonces aquí es donde ya empieza el habla ritual. Bueno, otra de las cosas que se tiene en este habla ritual y que a lo mejor los jóvenes, niños, les cuesta, o algunas personas también de la comunidad, ¿no? Que no son expertas, les cuesta, por ejemplo, entender, porque hay ciertas palabras, léxicos que son muy propios del habla ritual o que son arcaísmos, ¿no? Que ya no se utilizan en el habla común y que se utilizan en este habla. Por ejemplo,
padre es, en habla común sería Nandebe, ¿no? Y entonces sabes tatanana, bonito sería como vi en habla cotidiano, y en habla ritual vi, entonces como morir es nashi, ¿no? Pero en habla ritual sería naná, ¿no? Sí, hay ciertos conceptos que resguarda este registro ritual. Y lo que comentaba también hay como ciertos morfemas que amortiguan, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una frase que dice, yo bashika mani tata lo, ¿no? Que aquí vengo a pedirle un favor, señor, ¿no? Pero con el morfema lo que hace, ¿no? Este morfema es que toda la frase, la oración, no sea algo tan directo, ¿no? Como decir, aquí te vengo a pedir aquí vengo a pedirte un favor, sino aquí amablemente, señor estimado, vengo a pedirte un favor, ¿no? Entonces son algunas de las cuestiones que también, pues, salen al momento de hacer la traducción, ¿no? Porque este tipo de morfemas pues viene a como suavizar el lenguaje. Bueno, otra de las cosas que tiene el habla ritual es que tiene tonos prosódicos o tonos que marcan frontera de turno. Por ejemplo, aquí muestro un ejemplo que dice, "Anum cande in Quisqua, mani", dice, entonces, el mixteco tiene tres tonos base, que es el alto, medio y bajo. Sin embargo, en este tipo de registro de habla, en el tono usado, eh, aparecen tonos que marcan fin de turno, ¿no? Y estos tonos acústicamente son más elevados que un tono alto. Podríamos hablar sobre un tono extra alto, con una función prosódica. Y también pues se muestran muchos honoríficos frecuentes, ¿no? Como tata, nana, tigo, algunos préstamos antiguos del español, unas formas de uso, ¿no? Como a lo mejor que no se utiliza tanto en habla común. También hay como ciertos pronombres honoríficos como mini o esta marca que dice Nishi, Mira, Nina, Nita, ¿no? Que en esta variante pues es más con esa función de uso honorífico. Y bueno, también hay morfemas específicos, ¿no? Está uno que es ri, que también hace que todas las palabras, ¿no? No frases, sino palabras, tengan o que tengan un significado más amortiguado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, aquí hablaré, estimado compadre mayor, ¿no? Es como yo, ¿no? Que limbari, limbari, que significa que es un tipo de morfema que solo se utiliza en este registro de habla. En habla común no aparece como tal, ¿no? Este, pues es muy exclusivo su uso, pero más en habla, bueno, solo en habla ritual. Y algo también muy interesante que tiene este registro ritual pulsado es que es un habla muy pausado, ¿no? Haciendo un análisis de la parte del silencio, de la pausa, con un habla común, pues se marca, ¿no? Por ejemplo, ahí dicen, bueno, en habla común sería como, que man, na ve, ya, na, dicho, cuál, ¿no? Pero en habla ritual sería, que man, ve, ya, na, dicho, cuál. Hay como esta parte de la pausa que viene también a enmarcar como una de las propiedades del habla ritual. Y también hay mucho paralelismo, ¿no? En el uso de las frases, a lo mejor en ciertos consejos, en ciertas formas, ¿no? También, ¿no? De esas constituciones que son disuasivas, que pueden encontrarse tanto en lenguas como el náhuatl, ¿no? Otras lenguas como mije también, que a veces están muy relacionados. Por ejemplo, cuando hablamos tierra y lodo, ¿no? Que es Hyundai, ¿no? Que Hyundai es como el planeta o puede ser el inframundo, por ejemplo, ¿no? Estas combinaciones de palabras de dos palabras que dan un tercer significado. Y pues todo esto se puede encontrar en habla ritual, ¿no? Todas estas propiedades que se pueden encontrar en este caso en el habla ritual del mixteco de Medio Campo.
Desafortunadamente, muchas variantes del mixteco ya han perdido este registro ritual, ¿no? Son pocas las variantes que todavía conservan un registro ritual, como en el caso del mixteco y el cuquín, ¿no? Esperemos que se haga más documentación en las otras variantes, donde se pueda encontrar pues, toda esta riqueza de lo que es el arte verbal acercado a lo que es estos registros, ¿no? Y pues muestra unas imágenes eh, que muestran los gestos también, ¿no? La posición corporal de los participantes, de quién es el orador uno, el último, que hay varias estrategias de comunicación, por ejemplo, la participación de las mujeres también, ¿no? Dentro del habla ritual, y toda esta parte que conlleva el habla, pues, un de Yibuquín y Ocampo. Bueno, es algo que quería compartir con ustedes sobre esto y igual hay también información en la tesis que con mucho gusto puedo compartirles. Divechoni, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Octavio León. Sin duda, siempre es muy interesante pues este diálogo entre los aspectos culturales y los lingüísticos porque pues nos ayudan a comprender que a veces no son elementos separados, aunque nos empeñemos en analizarlos de manera pues disciplinar y como con formas diferentes, ¿no? Pues muchas gracias, les agradecemos. Entonces, podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera participar. ¿Alguna pregunta, comentario? Amanda, por favor. Bueno, no sé, creo que sí me escuchan, pero creo que no me veo. Sí, ya me veo. Listo. Hola, muchas gracias doctor, de tu presentación. Está súper interesante lo que estás haciendo y la metodología que estás utilizando me parecen mm, más que pertinentes. Y bueno, tengo varias dudas de la presentación en cuanto a los gestos y en cuanto a lo que específicamente estás hablando, como, a ver, si puede ser la diapositiva, creo que era abajo, no, abajo, los elementos, no, no, las formas visuales, esa, la 27 creo que esa es la 26, ¿no? La 27. Esa, Ajá, ajá. Ahí en el léxico, en los léxicos específicos, o sea, cuando dices tú que tienen como otra forma, eh, estas mismas palabras, ¿cómo determinaste que se está hablando como de lo mismo, ¿no? O sea, que es como comparable eh, a nivel léxico, o sea, ¿cómo determinas y cómo no sabemos? Digo, es una pregunta porque me cuesta mi trabajo, ¿no? También entenderlo, eh, que no es otra forma, o que no estamos hablando como en otro nivel, ya no de habla humana a lo mejor, sino de otro nivel de habla espiritual o algo así. No sé si me expliqué con esta pregunta. muchas gracias, Amanda, sí. Bueno, de la parte creo que del habla cotidiano y el habla, del léxico del habla punzao, ¿no? Que lo que comentaba hace rato, cuando empiezan a hablar punzao, ¿no? Tienen esta marca de unanco, y cuando dicen unanco, todo lo que esté dentro lo tomé como parte del habla ritual, ¿no? Y justamente cuando aparecen este tipo de léxicos, por ejemplo, dicen, eh, mis papás van a venir hoy, ¿no? Y la palabra sería que se pretendía escuchar, o se pretende escuchar es Nande ve Kishibiti, que mis papás van a venir hoy. Pero en el habla ritual dices Tata Nane Kishibiti, mis papás
que tiene como esa misma función de mis papás van a venir el día de hoy. Y también esta relación, ¿no? Por ejemplo, de que hay palabras que en habla común son como préstamos, ¿no? Por ejemplo, en escala aguardiente es barendi, ¿no? Que se asimila a aguardiente, barendi, aguardiente, pero en el habla ritual, tomando la misma bebida, dicen, yuta, ¿no? Que dices, oh, esto es un léxico especial para este registro. Y no dicen yuta, por ejemplo, en una tienda, por ejemplo, a lo mejor como cosas así, ¿no? Entonces, más que nada, por eso la distinción de decir que estos son léxicos de habla ritual, estos se consideran como cotidianos. Algo muy curioso, ¿no? Que pasa que a lo mejor estas palabras que están en el habla ritual del Mixteco de Yucuquín, en otras variantes se puede entender como una palabra común, ¿no? Por ejemplo, platicaba con la maestra Juana Mendoza. Ella me comentaba que la palabra vi es un término común para ellos, que utilizan para decir bonito, ¿no? Pero en Yucuquín es un concepto pues muy acercado al habla ritual. Sí. O sea, solamente aparecen estos en tu corpus en discurso ritual, ¿no? Entonces, eso es lo que a ti te hace definir los Sí. exclusivos de este lenguaje, ¿no? Y que sabes que existe su contraparte en el habla cotidiana y lo sabes porque no tienen estos elementos, ¿no? Que estás diciendo. Ujú. Ajá. Sí, como estas cercanías, ¿no? Pero sí, como son muy propias de este registro. A lo mejor se pueden encontrar en otras variantes como algo muy común, ¿no? Pero como que también son un resguardo. El habla ritual usado también lo vemos como un resguardo de muchas palabras y luego pasa también que las mismas personas que son oradores, que son los expertos, les pregunto, ¿y qué significa esta palabra, no? O esta construcción. Y es que yo no sé, también siempre así lo hemos utilizado. Entonces, este, dices, wow, eh, toda la información que conlleva eso, ¿no? Y hasta ahora, pues hay palabras que no he podido describir como tal, más que nada en cómo se muestra en el uso. Claro. Y en la última pregunta, los discursos rituales que has estado eh, registrando, solo es de un solo, o sea, es un registro ritual como te dices, como un rezador, o sea, una persona hablando, o son varias personas, o al mismo tiempo, o, o como, o sea, porque la prosodia va a cambiar si son dos personas, ¿no? A lo mejor. Mm, Bueno, los datos se recopilaron en varios eventos de habla, desde bodas. Bueno, en la tesis de doctorado trabajé más con herencia de tierras, pero también lo he hecho en despedida de difunto, en entrega de algún mensaje, ¿no? Entonces, en varios contextos donde ha sido como no como con solo una persona, sino con todo el contexto de algo. No, más bien me refería como si ha sido un solo especialista el que está haciendo este, el ritual, ¿no? O si son varias personas que hacen el mismo ritual, o sea, que al mismo tiempo están haciéndolo. Sí, hay una división de turnos perdón, sí, no, hay una distribución muy interesante de los turnos. Por ejemplo, la persona que habla o tiene el turno de habla dentro del habla ritual solo es una persona. Termina esta persona, la otra persona tiene el turno, pero no pueden hablar todos en el mismo tiempo. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Tenemos la participación de Atsiri Vega, por favor, y luego Coral. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Bueno, yo tengo una duda, sobre todo en este aprendizaje del habla ritual. Los niños, las niñas lo aprenden, las nuevas generaciones saben que es
una forma de hablar específica o ya se está dejando como a las personas mayores? ¿Qué está pasando? Sí, muchas gracias. El habla ritual es un habla restringido, ¿no? Los niños conocen que hay un registro que es para estas ocasiones, ¿no? Sin embargo, no es algo que se aprenda de los primeros años, podríamos decir, ¿no? De la adquisición de la lengua, sino que es un habla que se aprende ya con los cargos, ¿no? Por ejemplo, primero se tiene que pasar por cierto cargo, tienes que escuchar, después tienes que solo escuchas, después puedes decir o repetir lo que han dicho los demás, después ya vas aprendiendo el habla ritual. Es como esa parte, pero lo otro es que sí, los niños son conscientes de que hay esta variedad de habla, sin embargo, pues no todos lo entendemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Coral, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi duda tal vez es un poco obvia, pero estaba relacionada con el cambio del habla, ¿no? O sea, ¿ya hay un momento justo en donde se sepa que van a cambiar al habla ritual o hay algún condicionamiento que diga que ya van a cambiar al habla ritual? Además como de los momentos en los que ya nos dijo, ¿no? Porque ya hablaba de cuando se pedía la lluvia y cosas así, pero hay un momento que dicen, bueno, ya no vamos a dejar el habla informal y vamos a empezar el habla formal, o bueno, el habla ritual. Sí, bueno, más que nada con estas partes que mencionaba hace rato, ¿no? De la marca Funko, ¿no? Por ejemplo, ahorita puede que estemos aquí todos hablando como ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo has estado? Y de repente digo Funko, eso significa que todo lo que va a empezar ya se habla ritual, ¿no? Entonces cambia la postura, la formalidad del mensaje, ¿no? Como cambia todo lo que es este escenario hasta que una persona termine el habla ritual, se unan que es como que así sea, y ahí se acaba, y otra vez podemos hablar con un habla cotidiano, ¿no? Entonces sí hay muy marcado estas marcas, ¿no? Que son como estos marcos de inicio y un marco final, ¿no? En algunas otras culturas lo han visto como cuando cuentan cuentos, ¿no? De que érase una vez, había una vez, ¿no? Y ya todo lo que venga, pues ya sabes que es parte de un cuento. La función de estas marcas son esas, más que nada, ¿no? Como estas marcas que siempre están presentes y dicen, esto es como la clave o la representatividad de lo que va a ser, lo que es habla ritual. Gracias, Coral. ¿Volviste a la... Tenía otra pregunta, sí. Ok. Si hay alguien en especial que tenga el poder o la decisión para decir que ya va a empezar el habla ritual, o sea, que si es alguien designado el que puede decir cuándo empieza y cuándo acaba. Más que nada, hay como distribución de turnos, que por lo general son las personas mayores, ¿no? Que tienen esta eh, eh, como habilidad. Por ejemplo, en Yukukimi, cuando hay esta sesión de lo que es el agente municipal, los regidores, ¿no? El agente municipal es el que guía, por ejemplo, este, la reunión, ¿no? Y es el que, de alguna manera, es el que lleva esto. O, por ejemplo, en un contexto de consejo a novios, la abuelita no es la persona que a lo mejor la que habla, termina ella, ya viene. Sí hay un rango también de oradores, ¿no? Que a lo mejor no me puedo presentar aquí, pero sí hay un rango de siempre una persona que por lo general es mayor de edad, la que lleva la distribución de los puntos. Gracias. Muchas gracias, doctor Octavio. Hay un comentario, pregunta en el chat de Rodrigo Petatillo Chan. Él nos dice, saludos, mi estimado amigo doctor Octavio, muy bonita y excelente presentación. Una pregunta respecto a los gestos. Creo que más bien sería expresiones corporales lo que nos mostraste. Entonces, ¿hay gestos que abren o cierran
el discurso ritual o gestos para tomar turnos de habla. Es, Esa sería su pregunta. Ujú. sí, Adelante. sí, hay algunos, bueno, como gestos que conlleven así una información como tal. No considero que son como esas posturas corporales. A lo mejor en los gestos hay una forma como eh, movimientos de manos, pero sí, no estoy seguro que tengan esa función, ¿no? Más que nada, creo que esta parte de los gestos tienen que ver más con la postura corporal. Muchas gracias, doctor Francisco Arellanes. Muchas gracias. Octavio, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Sigo pensando si el término ritual es conveniente para referirse a este tipo de habla, que me parece que más que el resultado de un proceso reflexivo es más bien el mantenimiento de una tradición de por qué se le llamó así en primera instancia, ¿no? Porque por lo que nos cuentas, creo que no necesariamente siempre está vinculado a lo que desde la antropología se podría llamar un ritual, ¿no? Aunque ciertamente eso no demerita el hecho de que las características lingüísticas particulares de este tipo de habla las hace en sí mismo un objeto de estudio muy interesante. En todo caso, lo que quisiera más bien es, además de felicitarte, invitarte a que nos ayudes a reflexionar sobre cuáles serían como los prerequisitos para que alguien, un lingüista antropólogo, un antropólogo incluso, que no es nativo hablante de la lengua con la que trabaja, qué es el conocimiento sobre lengua y cultura que debería tener previamente para poder emprender un estudio de esta naturaleza. Es evidente que hay características que son como muy propias de esta habla y que se contraponen a características del habla, digamos, más cotidiana, que es en la que, por ejemplo, los lingüistas nos solemos basar en primera instancia para hacer descripciones gramaticales. Entonces, me gustaría tú, digamos, desde tu experiencia, desde tu formación, también previamente como un componente de gramática lingüística muy fuerte, ¿qué nos recomendaríamos? ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que averiguar, qué tenemos que saber antes de emprender un estudio de esta naturaleza? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, justamente creo que la primera parte sobre la traducción, ¿no? De Gustavo, en sí, cuando lo trato de traducir, no tiene como una traducción directa, ¿no? Algunos estudios lo han llamado como habla ritual, habla ceremonial, habla formal o también habla de culto, ¿no? Entonces, o otros registros de decirlo es faraón, es un sermón, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que lo que usted comenta de que va más allá de de este entendimiento. Y lo otro es algo muy curioso que me pasó, a lo mejor por estas cuestiones de nativo hablante que me ayudaron a registrar rápido o tener esta noción, ¿no? Sin embargo, algo también que creo que es conveniente en el estudio de esta parte de la antropología lingüística es poder hacer un registro, ¿no? En los primeros pasos de preguntar a la comunidad, eh, además además de que la lengua es comunicación, ¿qué más se hace con la lengua? ¿No? ¿Qué más hace la lengua? Y creo que ahí se parte esta pregunta de lo que hizo Cercer, ¿no? De arte verbal y juego de palabras. ¿Sí? ¿No? Entonces, posiblemente alguien diga, también lo podemos eh, utilizar para chistes, por ejemplo, para decir groserías, pero también para cantarle a los niños, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí ya se puede hacer como una distinción de estas características que posiblemente empiece a decir que la lengua, además de la comunicación como tal, tiene otros factores y esto nos puede llevar que haya otro registro, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo se narran las historias, ¿no? Por ejemplo, en algunas culturas y pues poder hacer una clasificación primeramente, ¿no? De estos posibles géneros de habla que pueda haber en la lengua, ¿no?
bueno, ahí se metería también con el concepto de si es registro, género o no. Entonces creo que escuchar a la comunidad en cómo ellos clasifican, ¿no? Creo que esta es como una de las respuestas de escucharlos, de cómo clasifican la lengua. Como, Ok, muchas gracias, doctor Gracias. Octavio. No sé si quiere agregar algo más, doctor Francisco. Ok, No, gracias. ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Mm, Me parece que de momento no hay, pero si no hay, yo me permitiría hacer una pregunta. Eh, bueno, es muy interesante toda la exposición y todas las aristas, ¿no? Analíticas que nos presenta su exposición. Yo creo que a veces en este tipo de trabajos, sobre todo cuando tienen la virtud de ser elaborados por alguien que es de la misma comunidad, pues son como muy afortunados para la gente de la comunidad, pero a nosotros nos dejan como muchas dudas porque difícilmente podemos acceder a mucho tipo de datos. Entonces, me parece que un poquito por ahí va mi pregunta, porque creo que entender esta habla ritual como nos la planteas, sí requiere conocer, y creo que es lo que pasa aquí, que usted conoce muy bien, lo que es la organización ceremonial y lo que es la organización comunitaria, ¿no? Entonces, y como si la conoces, pues de repente es más fácil identificar este tipo de hablas y me llama la atención porque cuando se plantea esto de que tiene un inicio y un fin, para mí es como muy interesante. eh, Porque también me quedo pensando quién debe identificar ese principio y quién debe identificar ese fin de ese discurso, o sea que no es lineal. Entonces, en este sentido, ¿cómo se articularía o cómo podrías tú reflexionar o dar pistas como en planteamiento metodológico para partir de la organización ceremonial o ritual, la organización social también, donde está lo cotidiano, cómo podríamos hablar de una organización comunicativa para estos eventos, ¿no? Porque también no nada más el hablante ritual tiene conocimiento, tiene que haber alguien que lo reciba y que lo signifique, que lo interprete y que lo acepte. Entonces, en esos términos más de interacción, como qué pistas metodológicas nos podrías brindar. Y bueno, ahorita hay un par de preguntas acá en el chat, pero pues bueno, me gustaría escuchar sus comentarios. sí, bueno, como esta primera parte, creo que pues, como ser parte de la comunidad tiene sus ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? Por ejemplo, hay una señora que habla muy bien, habla ritual, ¿no? Sin embargo, está peleada con mi abuela, ¿no? Entonces, si voy a consultarla, como que va a decir, ah, eres la nieta de tal persona, entonces, no, ¿no? Como esas cosas, o lo otro es que también hay cierta información muy íntima de la comunidad, que a veces, como parte, o ser parte de la comunidad, no, pues no las puedo, ¿no? Pues analizar o de alguna manera, pues ir más allá, que son algunas desventajas que siento que se muestra mucho también como la parte de un investigador local. Y lo otro, sí, ahí sí hay elementos, ¿no? Como lo que comentaba, como esta organización con los aspectos culturales. Por lo general, cuando las personas empiezan a habla ritual, este, si traen el sombrero, lo bajan, si están sentados, se sientan, o, o hay ciertas posturas, ¿no? Que te ayudan a decir, ok, ya va a empezar algo diferente a lo que se está haciendo. Y creo que más que nada es escuchar o buscar estas palabras claves, ¿no? Que siempre son marcas que vienen a decir, por ejemplo, el tono, el volumen de voz, ¿no? El habla ritual, no lo mencioné aquí, también se ejecuta con un volumen de voz no alto ni bajo, sino ellos le dicen
tienen un nombre, ¿no? Para esa tonía, ese volumen de voz, ¿no? En este caso. Entonces, hay algunos elementos que se pueden encontrar. También lo que comentaba, ¿no? De este habla pausado, ¿no? Que el habla ritual de Yukini y posiblemente en las otras variedades también es muy pausado, ¿no? Bueno, más que nada, como buscar esas herramientas de lo que hace que sea que marquen como cositas que digan que es algo diferente a lo común y más que nada pues y poder identificarlo. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí en el chat de Néstor Hernández Green. Dice, gracias, yo tengo una duda parecida a la de Paco. ¿Por qué se llama ritual y no formal o superformal? Supongo que refiere al tipo de habla, pues. Sí, justamente he seguido más que nada como algunas pistas de lo que se ha realizado anteriormente, ¿no? Igual hay otros autores que este tipo de registros lo mencionan como formal o hay un trabajo muy bonito de voz de la lengua que se habla en Chamula sobre estas clasificaciones, ¿no? Entonces sí, aquí en esta tabla de la apología de los géneros eh, es algo que he mostrado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas cosas que no coinciden con la traducción, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahí tengo tuñuchi, ¿no? Que se refiere como un habla elegante, pero tuñuchi es decirlo con palabras bonitas, no utilizar préstamos, no utilizar como eh, un volumen de voz, ¿no? Entonces tiene ciertas estructuras y lo más acercado que hice fue buscar pues, unos conceptos que pudieran a lo mejor acercarse un poco a la traducción en mixteco, ¿no? Pero sí, Tunsao en sí como tal, Tunsao no tiene una traducción, sino lo más acercado es decir habla ritual, habla ceremonial en algunos otros trabajos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí un comentario del gobernador indígena de Oaxaca, quien nos dice que podría ser también es un lenguaje florido, que también podría entrar en estas formas de clasificación. Eh, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, no sé si de no haber más preguntas, comentarios, no sé si podríamos ya cerrar la sesión o si alguien quiere dar alguna reflexión final. Gobernador, por favor, adelante. Hola, muy buena tarde a todos. Muchas gracias por aceptar mi invitación a ustedes. Soy originario de Santa Catarina, Noltepec, Cuxtlahuaca, Oaxaca, actualmente gobernador indígena pluricultural del estado. Nosotros nos preocupamos por la lengua materna y como muy acertadamente lo dice el maestro, nosotros dentro de nuestra cosmovisión interna de cada pueblo originario, tenemos un representante. Cuando estamos en asamblea, el que toma la palabra y el que habla y expresa todo lo que va a pasar o quien lleva el orden del día es el alcalde. Él es el único que puede hablar y ceder la palabra. El agente municipal únicamente está a un lado apoyando todo lo que el proceso que se vaya a hacer, igual que todos los demás compañeros que se encuentran en la mesa. Cuando es una mayordomía, la mayordomía debe llevar también un representante, quien es el que entrega y recibe todos los presentes de los ciudadanos, como son donaciones, ropa, todo lo que tenga que ver con la fiesta de la mayordomía. En las bodas también tenemos dos representantes, uno de la familia del novio y otro de la familia de la novia, que en el momento que se empieza a hacer el ritual de compadrazgo, son quienes hablan y van presentando. Él es el papá, ellos son los tíos, los primos, los hermanos, van presentando uno a uno. Nosotros decimos en la región de Juxtlahuaca
que no es un lenguaje ritual, porque ese sí existe como tal, pero nosotros lo tenemos como un lenguaje hermoso. Para nosotros es el ni. Irani, cana, yo, mi, cana, ni. O sea, yo quiero hablar bien, quiero hablar de una forma muy diferente, y es cierto, cambia la tonalidad, se sube un poquito más la voz, se procura nunca ofender a nadie, y si en ese momento se rompe la palabra, hay una sanción a quien esté ocupando este tipo de palabras, por decirlo así, floridas, como lo dicen los mexicas. Ellos hablan de una manera florida, pero nosotros lo hablamos de una manera, por el ni, sería una traducción como hermoso, o como algo, unas palabras especiales, que tienen cierta tonalidad, que tienen cierta variación, porque cambian ese, aunque sea mixteco de nosotros mismos, hay como un cambio dentro de la misma, del mismo rango del mixteco, como que es un mixteco más como de caché, por así decirlo. Y por ejemplo, nuestros sacerdotes hoy que se acerca este 28 de marzo, que San Marcos, que celebramos, nuestros sacerdotes suben a las montañas, pero igual se pide permiso de un mixteco muy distinto al que todos escuchamos dentro de la población o dentro al día con día. No es el mismo, varía el tono, varía las palabras, como que hay un juego de palabras más diferentes. Yo he tratado de poner atención qué es lo que se dice, no es comprendible. No hablo al 100 el mixteco, pero lo poco que trato de captarlo lo he grabado y le pregunto a mis padres, a mis familiares, oye, ¿qué quiere decir? Es que no lo entendemos. Es mixteco, pero no sabemos en sí qué quiere decir. Pero es algo maravilloso, algo trascendental, como que es una conexión que se da entre lo divino y nosotros. Pero eso nada más se ocupa dentro de los rituales a centros ceremoniales, por así decirlo. Sería cuanto mi participación. Muchas gracias, les agradezco. Sí, muchas gracias, doctor Octavio. No sé si quiera comentar algo o agregar algo. Sí, bueno, justamente de estas variedades, ¿no? Del mixteco, de variantes dialectales de mixteco, que todavía conservan este registro, ¿no? O este tipo de registros, que hay comunidades donde ya se perdió, y lo bueno es que hay muchas comunidades que todavía lo conservan. Y pues también algo importante es que también cada comunidad, ¿no? Tiene como ciertas reglas de uso, quién lo puede usar. Por ejemplo, hay comunidades donde las mujeres no pueden utilizar el habla ritual, sino solo los hombres. Por ejemplo, hay como una diversidad, ¿no? Pero creo que lo importante es que se siga conservando en las variantes de las lenguas mixtecas, ¿no? Esperemos que también se pueda hacer este tipo de estudios del arte verbal, del habla, del ritual en otras lenguas nacionales, y que se puedan encontrar pues varios datos, ¿no? que puedan pues llevarnos a un entendimiento más sobre el comportamiento de estos registros. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, pues yo creo que sin duda siempre es muy interesante y siempre nos deja grandes reflexiones, grandes dudas y pues siempre nos invita desde nuestra lengua que trabajamos, desde nuestro entorno, pues abrir nuevas preguntas, nuevos comentarios, otras vías de problematización, ¿no? De los mismos elementos que a veces estudiamos. Entonces, en ese sentido, pues le agradecemos muchísimo al doctor Octavio León Vázquez por su participación, por su exposición, por su tiempo. También a los asistentes les agradecemos su presencia, sus comentarios. Los invitamos a la próxima sesión de Aspatextos, que si no mal recuerdo es el 20 y algo de abril, perdón. 30 de abril. El 30 de abril, perdón. Entonces, pues para que nos sigan acompañando. Y pues sin más, pues damos por cerrada esta sesión y les agradecemos mucho su asistencia. Y también a usted, doctor, pues bienvenido cuando quiera, por acá lo seguimos esperando. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Octavio. Gracias por la presentación.